Bueno, en esta clase vamos a ver el cálculo del área de una superficie de revolución. Primero, con esta animación podemos ver cómo una parábola que gira alrededor de su eje de simetría genera esta superficie de revolución que conocemos como paraboloide de revolución justamente. Acá lo podemos ver desde distintos puntos de vista, como al girar esta parábola genera esa superficie. Y lo que vamos a querer nosotros es calcular el área de una superficie como esta. Generalmente la vista que vamos a tener, como nosotros dibujamos en el plano, es esta que tenemos acá. Y bueno, tenemos que imaginar que al girar la curva, en este caso la parábola, genera esa superficie. Vamos a poner condiciones para poder hacer el cálculo. Entonces decimos que sea y igual f de x, una función continua y con derivada primera continua en AB. Es decir, una función cualquiera como esta que va a girar, en este caso, alrededor del eje x entre x igual a y x igual b. Hacemos girar esta curva y nos describe una superficie de revolución a la cual le queremos calcular el área. Para poder hacer esto, seguiríamos un procedimiento similar al que hemos seguido antes, haciendo una partición del intervalo AB, pero bueno, nuevamente por cuestión de tiempo y por el tema de la virtualidad, vamos a directamente decir que obtenemos una fórmula, esta que podemos ver, que el área es igual a 2pi por la integral entre a y b de f de x por la raíz de 1 más f' de x al cuadrado diferencial x. En este caso hemos hecho girar la curva alrededor del eje x, pero de la misma manera podríamos hacer despejar x en función de y, que sea continuo y con derivada continua en el intervalo CD, y hacer girar la curva alrededor del eje y obtendríamos esta otra fórmula. El área igual a 2pi por la integral entre c y d de g de y por la raíz de 1 más g' de y al cuadrado diferencial y. Es importante notar que a diferencia de lo que pasa en otros casos, por ejemplo en el área, que uno puede calcular el mismo área tomando x o y como variables, en este caso la primera fórmula no es igual a la segunda, ya que en el primer caso nos da el área generada por la rotación de la curva alrededor del eje x y en el segundo por la rotación de la curva alrededor del eje y. Y estas áreas, salvo algún paso particular, no van a ser iguales. Vamos a dar este primer ejemplo, que es calcular el área de la superficie generada por la rotación alrededor del eje x de la gráfica de f de x igual a x cubo o y igual a x cubo en el intervalo 0, 1. Dibujamos la curva igual a x cubo, que es más o menos como esta que está acá. Vemos que para 0 da 0, para 1 da 1, y en el medio, bueno, podemos tomar algunos puntos. Si la hacemos girar alrededor del eje x, obtenemos esta especie de corneta que podemos ver en este gráfico y vamos a calcular el área lateral que está marcada ahí en rojo. Para eso utilizamos la fórmula que ya habíamos visto. En este caso f de x es x cubo y su derivada f' de x será 3x cuadrado. Así que solo queda reemplazar los datos que ya tenemos en la fórmula y nos quedará, como está acá, 2pi por la integral entre 0 y 1 de x cubo por la raíz de 1 más 3x cuadrado elevado al cuadrado. Acomodamos un poquito y bueno, solo resta integrar, que se los dejo para ustedes. Es muy sencilla la integración, hay que hacer una sustitución de 1 más 9x cuarta, llamarlo t o u o la letra que les guste, y a partir de ahí sale la integral. En este segundo ejemplo, queremos calcular el área lateral de un sólido de revolución, generado ahora por una región que gira alrededor del eje y. Esta región está determinada por y cuadrado menor o igual que x, x menor o igual que 4 e y mayor o igual que 0. Podemos ver esa región en este gráfico. Acá en principio tenemos las curvas y ahí rayado tenemos la región. Al hacer girar esta región rayada alrededor del eje y, obtenemos esta especie de torta, le digo yo, que podemos ver acá. Y vemos que no es en este caso una sola superficie de revolución, sino que tenemos tres superficies.
Esta área 1 es la generada por la parábola al girar alrededor del eje Y. Pero también tenemos esta área 2 en azul, que es un cilindro generado por la recta, en realidad el segmento de recta x igual 4 entre 0 y 2 al girar alrededor del eje Y. Pero hay una que no se ve, que es el piso, que es un círculo que está generado por el segmento de y igual 0 entre 0 y 4 al girar alrededor del eje Y. Para calcular el área total debemos calcular esas tres áreas y sumarlas. Recordemos la fórmula que ya habíamos visto del área de una superficie de revolución cuando una curva gira alrededor del eje Y. Y bueno, y lo haremos para cada una de las curvas que tenemos. Para la parábola x igual y cuadrado, su derivada x' es 2y. Reemplazando en la fórmula, obtenemos 2pi por la integral entre 0 y 2 de y cuadrado por la raíz de 1 más 2i al cuadrado diferencial y. Acá lo acomodamos un poquito, resolvemos el 2i al cuadrado que da 4i cuadrado y hemos sacado de factor común el 4 como para que quede algo que podemos encontrar en la tabla y bueno, se los dejo para que lo busquen en la tabla y puedan terminar de resolver. Para la recta x igual 4, la derivada de una constante es 0, así que queda algo muy sencillo, porque nos va a quedar el área 2 como 2pi por la integral entre 0 y 2 de 4, que es g de y, por la raíz de 1 más el g' de y ahora es 0 al cuadrado diferencial y. Bueno, esta la hemos resuelto porque quedó muy sencilla. Pero en el caso de la recta igual 0, no podemos despejar x en función de y. Este es un caso donde no podemos utilizar esta fórmula. Por lo tanto, como hemos dicho, ese segmento lo que genera es un círculo y vamos a utilizar la fórmula de área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, para calcular el área 3. El radio era 4, que era la longitud del segmento, así que nos queda pi por 4 al cuadrado, que nos da 16pi. Luego sumamos estas tres áreas y obtenemos el área total. Bueno, esta es la fórmula que habíamos visto, reemplazando f de x por y para coordenadas cartesianas cuando una curva gira alrededor del eje x y genera una superficie de revolución. Esta fórmula podemos utilizarla para obtener una en coordenadas paramétricas y nos quedaría de esta manera, pero eso está como ejercicio en la guía. Y también podríamos, a partir de esta misma, obtener una fórmula en polares, que también lo tienen como ejercicio en la guía. Y también podrían fijarse cómo cambia esta fórmula cuando en vez de girar alrededor del eje X, giramos alrededor del eje Y. Ya hemos terminado este tema de aplicaciones de la integral definida y bueno, demos algunos detalles que tenemos que tener en cuenta en las diferentes fórmulas. En principio, para el cálculo de área plana en cartesiana, recordemos que si nuestro techo está formado por dos funciones, o bien una función por tramos, y queremos calcular el área encerrada por esta función y el eje x entre x igual a y x igual b, bueno, podemos dividir en dos áreas, esta área 1 y esta área 2, calcularlas y luego sumarlas para obtener el área total. En el caso que tenemos dos funciones ubicadas de esta manera, una por encima de la otra, y queremos calcular el área comprendida entre ambas, bueno, calcularemos el área más grande, el área más chica, y restando ambas obtenemos el área que queremos calcular. En el caso del cálculo de área plana en coordenadas polares, debemos tener en cuenta que la fórmula que hemos obtenido calcula el área así, digamos, como una porción, por decirlo de alguna manera, hacia el origen. No es la misma área que calculamos con la fórmula en coordenadas cartesianas. Digo esto porque hay algunas fórmulas dando vuelta por ahí que son sacadas de la de cartesianas y por lo tanto calculan el mismo área que la que calcula la fórmula de cartesianas. Pero la que utilizamos nosotros calcula esta porción que podemos ver acá. Y si tenemos una función por tramos, como en este caso, bueno, también dividimos, calculamos este área 1, este área 2 y sumamos para obtener el área total. Si tenemos dos funciones ubicadas de esta otra manera, una más lejos del origen y otra más cerca, y queremos calcular el área
comprendida entre ambas, también calcularemos el área más grande, el área más chica y restando obtenemos el área comprendida entre ambas. ¿Qué sucede ahora cuando queremos calcular volumen o área de revolución? En el caso del volumen, si tenemos así una función con dos tramos y queremos calcular el volumen generado por la rotación de esa zona, entonces podemos calcularlo en dos partes. Primero, el volumen este que acá aparece en rojo y luego este otro volumen que está en azul y sumando ambos obtenemos el volumen total. Pero cuando queremos calcular el área de revolución, calcularemos el área generada por la curva I igual f de x al girar alrededor del eje x y por otro lado el área de la curva I igual g de x y también sumamos ambas para obtener el área total. Si tenemos como en este caso una curva I igual f de x por encima de otra igual g de x y queremos calcular el volumen del sólido de revolución generado al rotar alrededor del eje X por esa región comprendida entre ambas funciones, calcularemos entonces este volumen más grande, que es este cono generado por I igual f de x, en realidad la región entre I igual de f de x y el eje X alrededor del eje X. Luego calculamos el otro cono que generaría este otro triángulo. Y el volumen generado por la región intermedia es la resta de ambos volúmenes. Cuando queremos calcular el área lateral de este sólido de revolución, tenemos tres áreas. Una que está marcada en azul, que es el área lateral del cono. Luego tenemos otro cono más chiquito marcado en verde. Y finalmente tenemos un disco marcado en este celeste, viene a ser, que también tenemos que calcular su área, ¿no? Y las tres áreas sumadas nos dan el área total. Bueno, eso es todo